cómo se origina el tema que nosotros buscamos. Mucha gente dice, pero es difícil encontrar el tema. Sí, es difícil porque queremos buscar algo que ya está hecho. Pero si nosotros nos adentramos a algún tema que está alrededor de nosotros, en un escenario donde vivimos, o donde trabajamos, o donde practicamos, o donde estudiamos, va a salir los temas. Ahora vamos a ver los temas, muchas veces son tan grandes, tan innovadores, podríamos decir, que a veces la información no está ahí y nos complicamos demasiado, ¿no? Entonces, creo que la universidad nos ha dado algunas luces y eso debemos aprovecharlo y hacer con tanta facilidad, pero sin perder la rigurosidad de buscar una información mucho más válida, con información y que sea sostenible, y esa información fiable y que tenga fuentes representativas para buscar eso. Por eso es muy importante empezar con un análisis de la situación. Encontramos el problema no es la gráfica, el problema es el contexto. Producto de ese contexto vamos a obtener una representación gráfica. Y producto de esa representación gráfica y ese contexto, vamos a poder delimitar o generar o formular un objetivo y los objetivos específicos, ¿no? A partir de ello ya fijaremos pues el procedimiento para elaborar el proyecto, el resultado que queremos lograr, las actividades que debemos fijarnos. O sea, véanlo de esa manera. Véanlo como una organización de recursos, porque así les va a ayudar mucho más. Ese tipo de trabajo es el día sábado que lo vamos a hacer, que lo van a hacer ustedes, que lo van a presentar, como yo estoy presentando. Yo voy a ser el alumno, ustedes van a ser los profesores y yo soy el oyente. Pues ustedes me tienen que enseñar ahí, el sábado. Ahora, me dirán, ¿quiénes? Pues el que quiera, porque al final no les puedo decir por obligación, háganlo por una forma propia que quieren salir a la palestra y apropiarse de algo, ¿verdad? Entonces, seguimos con eso, jóvenes. Con esa pequeña introducción, nos vamos a seguir avanzando con el tema del problema. Pero hay algo que hay que empezar ahí. El tema. ¿Cómo se origina el tema? Vamos a ver. El origen del tema. Aquí viene lo que nosotros a veces nos martirizamos con las cosas, ¿no? ¿De dónde saco la idea? Entonces estamos buscando un libro, ya está bien. Y uno de estos vamos a poder leer acá. Ideas asociadas a una solución de un perjuicio. Si algo está perjudicando, entonces nosotros buscamos alguna idea cómo resolver ese perjuicio, cómo eliminar ese perjuicio, cómo disminuir ese perjuicio. Entonces, de ahí sale un tema. Puede salir también otro tema de alguna motivación académica. Tal vez hemos leído algún documento académico de algún compañero, de alguna institución que está relacionado con el tema social o con el tema científico, algún artículo, porque en los artículos, por ejemplo, se dejan las conclusiones, ¿ya? Si ustedes ven las conclusiones de los artículos, siempre dejan algo abierto, dicen, este estudio se puede iniciar para nuevas investigaciones, ¿ya? Se recomienda. Entonces, también es una fuente de motivación para encontrar los temas de este tipo de temas de investigación. Ahora, otro que puede ser son aquellos que han sido ya impulsados, ¿no? Aquellas investigaciones que ya se han realizado. Entonces, podemos revisar esas investigaciones y dentro de las investigaciones siempre hay algo que queda. Si estaban sacando un producto, puede haber otro tipo de producto. Si tal vez había algo de incorporar al mercado o algo, o alguna población que faltaba analizarlo.
Entonces, ese tipo de aspectos nos va a dar luces para encontrar temas de investigación. Debe haber alguna oportunidad, ¿no? Alguna oportunidad de financiamiento, alguna oportunidad de capacidad, alguna oportunidad de equipamiento, alguna oportunidad para hacer una iniciativa. Entonces hay que aprovecharla eso. De ahí puede salir también otro tipo de temas, ¿no? Siempre estamos yendo a preguntar a alguien, oye, ¿me puedes dar un tema? No es lo habitual eso. Eso lo podemos hacer en el trabajo. Cuando estamos trabajando, ya el jefe o el gerente, alguien, el inmediato superior, pues nos dice, ¿no? Nos encarga un trabajo. Quiero que me hagas este trabajo. Ese es muy diferente. Muchos confunden el trabajo dirigido, y yo creo que estoy hablando con varios que ya están haciendo estas cosas. El trabajo dirigido piensan que es un trabajo muy pobre que un proyecto de grado. Eso estamos equivocados, jóvenes. El proyecto de grado con el trabajo dirigido tiene la misma envergadura de seriedad y de rigurosidad. No es que el uno es más fácil y el otro es más difícil. No es así. El trabajo dirigido es una oportunidad que la institución donde tú estás practicando te encomienda un trabajo. ¿Qué te ha facilitado? Romperte la cabeza para buscar un tema de investigación o un proyecto de grado. Nada más. La otra es de que te va a dar información ahí. Ahí tienes la información. No tienes que buscar mucha información porque ahí está la información específica. Lo que tienes que buscar es información teórica, porque posiblemente lo que te están encargando en la institución sea algo innovador. Por ejemplo, te pueden decir, yo quiero abrir mi mercado, quiero que me hagas un proyecto para abrir el mercado exterior. ¿Ya? ¿Qué información tienes ahí adentro? Volúmenes de producción, tipo de productos, ¿ya? La presentación de los productos. Ahora, ¿qué vas a buscar como una teoría? Los métodos para poder sacar mi producto hacia el exterior. Tendré que leer, pues, algunos procedimientos legales, ¿ya? De exportación, tema de mercado, autorizaciones y una infinidad de cosas que me va a permitir sacar. Tendré que contactarme con algún mercado exterior. De repente ese mercado exterior me va a decir, oye, tiene que producir usted, ¿qué le digo? 2 toneladas por mes. Y yo apenas produzco 1 tonelada, no tengo la capacidad, por tanto, no puedo exportar. O sea, ese tipo de cosas hay que tener bien claro entre lo que es un proyecto de grado con un trabajo dirigido. Es la misma rigurosidad. No se equivoquen con esos jóvenes, ¿ya? Pero sí hay una facilidad de que no te vas a romper la cabeza en buscar el tema. El tema ya te van a dar. Otra fuente es que alguien de tu alrededor que ya son profesionales, o tus profesores, o tus amigos que son profesionales, tú puedes recurrir y decirle, oiga, ¿qué temas podría haber para esta área que yo estoy haciendo? Algunas sugerencias de temas de investigación, temas de proyectos para hacer. Te lo pueden dar. Ya. Cubrir una necesidad humana. De repente vemos una necesidad humana, como ahora, por ejemplo, el conflicto, ¿no? De repente de ahí salen varios temas de investigación o temas de proyectos para realizar. Experiencias individuales, colectivas. Seguramente ustedes han hecho pasantías, han hecho prácticas, ya sea de manera individual, en microempresas o pueden ser en empresas asociadas, pero de forma personal o de forma en equipos de trabajo. Ahí también está la fuente del origen del tema. Al final, los temas pueden estar también en el diario vivir de nosotros, ¿ya? Nosotros observamos a la sociedad, observamos las actividades y de ahí podemos estructurar un tema o varios temas.
En síntesis, lo que nosotros, como aspirantes a hacer un trabajo, debemos tomar una decisión de elegir. Mucho mejor es que tú elijas, que tú encuentres el tema, que te lo diga otra persona. ¿Saben por qué? Porque al encontrar tú el tema, tú estás encontrando ya la razón de la existencia de ese problema que debes resolver o de esa oportunidad que debes aprovecharla. Es más fácil que lo puedas desarrollar. Pero si otra persona te va a dar el tema, porque esa idea tiene la otra persona, vas a tener que preguntar, vas a tener que consultarlo, sacarle información más. ¿Ya? O sea, o sea, vas a invertir un poquito más de tiempo para poder apropiarte de ese tema realmente. Entonces, ahí van las recomendaciones jóvenes. Este es un tema muy importante para empezar cualquier cosa. Ahora, un poquito más adelante vamos a ver, tampoco es cualquier tema, ¿no? Un tema debe ser un poco más realista, que exista algo de información, que nosotros estemos habituados a ese tema, ¿ya? Y que también podamos contribuir con nuestro conocimiento a la solución de esa problemática que vamos a identificar. Que este tema tenga un beneficio, ya sea social, financiero, ambiental, para una región o para una población vulnerable. Esas cosas hay que ver. Muchos lo ven a un proyecto como si fuera algo propio, ¿verdad? Desde el momento de la autoría, sí puede ser propio, pero desde el momento del beneficio, ese proyecto es para la sociedad. Lo que nosotros hacemos, siempre yo les digo, nosotros somos profesionales o vamos a ser profesionales, simplemente nos convertimos en sistematizadores de la información para convertirlo en algo que ayude o contribuye a mejorar la situación de la población. Esa situación de la población, de una empresa, de una institución o de una comunidad. No hay dónde perderse. La cooperación internacional hace eso. Las empresas privadas producen productos. ¿Por qué producen productos? Porque la sociedad necesita esos productos. No hay dónde perderse. Si la humanidad no habría necesidad de hacer proyectos. Si todos tendríamos todo lo que se nos requiera, ¿no? Pero siempre va a haber necesidad. Eso no vamos a eliminar jamás. Como la pobreza, nunca vamos a eliminar. Mucha gente dice, eliminar la pobreza. No se va a eliminar, podemos disminuir. Pero ¿cómo disminuimos? Generando pues fuentes de trabajo, que tengan ingresos, que tengan empleo. Entonces, hay que tomar esa iniciativa, jóvenes, porque el día de mañana, o quizás ya muchos están trabajando, háganlo desde ese punto de vista. Hay que ser apasionados de elaborar un tema, porque te vas a convertir en un artífice de la solución de un estrato social. Bien, ahora podemos ir visualizando más o menos para formular un problema y un objetivo. El punto central y el punto de inicio siempre va a ser un contexto. Siempre va a ser un contexto. Esa es la raíz de un proyecto. Muchos lo conocen como antecedentes, dicen, contexto,
introducción, pues lo que está faltando ahí es el análisis de la realidad donde vamos a estudiar. Tenemos que analizarlo desde varios puntos de vista, ¿ya? Para poder entender ese contexto de esa situación. ¿Cómo yo puedo proponer una solución? O mejor dicho, ¿cómo yo puedo identificar dónde está la enfermedad si no estudio la población? Es algo así en proyectos. ¿Cómo puedo yo entender el problema, sintetizar en pocas palabras el problema de un conglomerado, de una situación, de un escenario que está ocurriendo? Tengo que sintetizarla. Pero para sintetizarla tengo que estudiar la situación actual. No es lo mismo que hacer el diagnóstico. Pero hay que estudiarla, ¿ya? ¿Cómo nace? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿A qué está generando? Todo ese detalle en un análisis cualitativo o cuantitativo que se pueda hacer, es muy importante darle el punto de vista. Ahora, a partir de ello, nosotros podemos determinar el problema y podemos determinar el objetivo. Eso yo les he mostrado el día lunes, lo estamos reiterando, pero ya desde otro ángulo, ¿ya? Esa idea que nosotros tenemos, tenemos que compararla con la situación, el problema y el objetivo. Si en esos tres escenarios nosotros logramos entender a la idea, lo demás va a ser mucho más llevadero. ¿Por qué? Porque estamos esquematizando nuestra idea en un contexto que nos va a permitir responder las preguntas que nos van a hacer al vender la idea. Yo quiero resolver el tema ambiental, por decir. ¿Será que ese tema es una idea completa? Porque ahí van a venir. Si yo digo, quiero resolver el tema ambiental, es grande. Entonces, tengo que contextualizar a algo más concreto. ¿Por qué? Porque un trabajo de investigación o un proyecto tiene un alcance de estudio. Tiene que ser un alcance de estudio en el tiempo y en el espacio. Entonces, esa idea, yo tengo que analizar la situación. Si en la situación va a ser muy largo, yo tengo que colocar un alcance, delimitar el estudio. Si no delimito el estudio, me voy a perder en el tiempo y no voy a lograr elaborar ese estudio. Y a raíz de ese estudio me van a surgir una infinidad de problemas. Al surgir infinidad de problemas, ya estoy perdido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Jerarquizar el problema a raíz de ese análisis de la situación. ¿Qué quiere decir? Priorizar el problema. ¿Cuál es el más urgente? ¿Cuál es el que me va a llevar a una catástrofe, por decir? A eso hay que apuntarla. Este es el problema principal. Lo tomaremos esto. Y a raíz de eso yo puedo modificar mi análisis de la situación. ¿Ya? Este problema me va a ayudar a delimitar un objetivo. Y ese objetivo tiene que ser mucho más coherente, no superficial, porque también me puede hacer perder el rumbo de análisis. Ahora me dirán, primero voy a hacer situación, luego problema, luego objetivo, para tener mi idea cuadrada. No, los tres trabajan de manera simultánea, ¿ya? Puedes retroceder,
Puedes revisar el objetivo, te dicen mal, no está correcto, hay que revisar el problema. El problema es revisando, hay que ir a la situación. A partir de la situación yo puedo tener mi idea, mejorarlo la idea. ¿Ya? Debería ser el camino para poder ir un poco más aterrizándonos. Porque alguien te va a decir, ¿y usted de dónde ha sacado la idea? Ah, de esta situación. ¿Y cuál es el problema principal? El problema principal es esto. Y de ahí, ¿cuál es el objetivo general? ¿Qué quiere lograr usted con este? ¿Qué quieres resolver? Le van a decir. Ni siquiera le van a preguntar cuál es el objetivo. ¿Qué quieres resolver? Le van a decir. A muchos dirán, pero las terminologías no son adecuadas. Sí, está bien, pero creo que en el fondo no todos nos van a preguntar de la misma forma académica, ¿no? Cada que nos pregunten van a ser distintas y nosotros tenemos que estar dispuestos a entender y a tratar de responder lo que nos están diciendo. Entonces, este esquema, jóvenes, es muy importante. Este esquema lo vamos a hacer para el sábado. Ustedes tienen una idea, hacen un análisis de la situación, por lo menos de una página, y a partir de esa página generan un problema. Cuando tienen un problema, generan un objetivo general. Un objetivo general. Y el que quiere, pues, puede hacer objetivos específicos. Ahí vamos a ir un poco hablando en adelante cómo lo vamos a hacer. Todo esto siempre hay que tener en mente de manera preliminar cuál va a ser el resultado. Por eso yo coloco acá el resultado, o sea, y el título que lo ponemos, ¿no? Entonces, todo esto nos va a ayudar a generar un título también. Ahora, ese título no tiene que ser muy grande, jóvenes. El título, por lo general, la teoría habla, ¿no? Debe ser entre 10 a 15 palabras. Mejor si fuera 10 palabras. Ya. Dicen. Ya. Está bien. Por ejemplo, un título puede ser Producción de miel en Chulumani. Producción de miel en Chulumani. ¿Qué estoy viendo? Producir es actividad. Miel es el producto. Chulumani es la ubicación. Ya. No en todas las investigaciones o proyectos van a ser así. Pero ¿qué tal si yo lo coloco? Estudio técnico económico para la producción de miel de abeja en la localidad de Chulumani, provincia. Ya está por demás eso. Y así suelen hacer. No crean, no se sorprendan. Así hacen los proyectos de investigación, los proyectos de grado, los proyectos que realizan en las comunidades, los ministerios. Suelen hacer así. Bueno, hasta ahí, ¿qué puedes hacer si ellos lo dicen así? Pero nosotros trataremos de ser más concretos, ¿no? Producción de miel de abeja en Chulumán. Punto. Ahí tengo tres cosas. La actividad, el producto y tengo la ubicación. Con eso ya estoy. Ya estoy ubicado. A partir de eso, pues seguramente en la situación he encontrado que he estudiado la situación churumani. ¿Y cuál había sido? Que están desmereciendo la oportunidad de producir miel. Entonces el problema es desconocimiento de la tecnología o alguna cosa, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser el objetivo? No va a ser producción de la miel de abeja, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Quiénes son los afectados aquí? Los involucrados. Las abejas, no, la población. Entonces, ¿qué es lo que queremos resolver para la población? Mejorar los ingresos. El objetivo aquí será pues, tal vez mejorar los ingresos de los apicultores en el municipio de Chulumani, aplicando la tecnología tal, ya ese es un poco más de garganta, ¿no? Pero va por ahí. Creo que ese es importante, jóvenes, que debemos de tomar
Y no hay que complicarse, ¿ya? ¿Por qué nos complicamos? Porque bajamos pues del internet cosas que nos quieren, ni siquiera lo procesamos, solo lo copiamos, pegamos, imprimimos y ahí, punto, se acabó. No cometamos ese error, jóvenes. Por eso ha nacido este curso, ¿ya? Queremos colaborar con toda confianza. Los he pasado mi número de celular, llámenme de domingo a domingo, llámenme. No me cuenten historias, cuéntenme la duda que tienen. Y yo les voy a responder con todo gusto. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? Porque yo nomás estoy hablando y ahí se hemos comprometido el día lunes que vamos a hablar, que vamos a ser más comunicativo. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Hay dos cosas, que me han entendido o no me han entendido nada. Bueno, seguimos adelante. El problema es una situación, fenómeno o hecho que presenta una dificultad, duda, contradicción o vacío de conocimiento y que requiere ser investigado mediante métodos científicos para encontrar una explicación o solución. En realidad el problema es una carencia de algo, ¿no? Algo está faltando ahí. Ese es algo está faltando. Y ese algo hay que aplicarle algún método para hacer, alguna secuencia para resolver ese problema. ¿Ya? ¿Qué quiero lograr con esa solución de ese problema? Entonces, tenemos la situación, o sea, el escenario, el problema y alguna posible solución. ¿Cómo los redactan? No se preocupen mucho. Eso va a venir de acuerdo a lo que va a ir surgiendo en la formación que tengan. Lo importante es que ustedes entiendan cuál es el problema. Si yo digo aquí, yo tengo un problema con ustedes, yo les puedo decir, la baja respuesta en las preguntas. O sea, no, nadie me pregunta. Si yo tengo un problema, ¿ya? Baja respuesta, o yo puedo decir, bajo interés en hacer preguntas. Ese es mi problema. ¿Cómo lo resuelvo? Un poco difícil con ustedes, ¿no? Porque estamos lejos. Pero va por ahí el asunto, ¿verdad? Va por ahí el asunto. Entonces, el problema es una carencia de algo. Ahora, no siempre hay problemas para hacer los proyectos. Puede haber también una oportunidad, los he dicho. ¿Ya? Pero en la teoría lo manejan así. Estoy tratando un poco de agarrar las dos. Hay muchas, por ejemplo, puede haber en una empresa que estamos trabajando y puede haber una buena reserva de ingresos, producto de sus ventas en el mercado. Hay mucha ganancia, entonces quieres reinvertir. Entonces el gerente o el jefe te dice, oye, tenemos inversión, haremos una agencia en tal lugar. Quiero que me hagas un proyecto para reinvertir o para ampliar la producción de nuestros productos. Es una oportunidad. ¿La oportunidad de qué? De utilizar esos recursos de excedentes de la empresa. O en su caso puede haber un proyecto social, en una ONG, que puede decir, por ejemplo, una oportunidad. Han realizado un prototipo, por decir, una experiencia exitosa en Achocalla. Y eso queremos replicarle en Viacha. Ahora, ¿va a ser el mismo proyecto? Sí, el mismo proyecto, pero con mejoras en el contexto, porque no es lo mismo. Ese también es una oportunidad. Así van a salir en los proyectos sociales, en los proyectos financieros, no hay ninguna duda. O sea que se puede modificar, jóvenes. ¿Ya? Lo importante es que entiendan que es un proyecto, que es un problema. Un problema es una carencia de algo.
que requiere una aplicación de algo, de un procedimiento para lograr una solución. Eso es un problema. Bien. ¿Cómo identifico el problema? Pues hay que hacer un análisis de la situación problemática, ¿no? Otra vez volvemos a ese triángulo. La situación que está ocurriendo, tenemos que explicar, mejor dicho, estudiarla, analizarla de distintas formas. Puedes hablar con los involucrados, puedes reunirte, ahí sí es tu iniciativa que tienes que tratar. Pero para eso también puedes preguntar a otras personas cómo puedo sacar la información, ¿verdad? Entre encuestas, entrevistas, grupos focales, reuniones con los trabajadores, conversaciones con el uno, con el otro, hablar con las autoridades del lugar, conocer algunos estudios que han hecho en el lugar, si es que lo hubiese. ¿No? Entonces, esa es la situación. Ver con uno, con otro, de acuerdo al tema que estamos estudiando, al tema que habíamos identificado. Factores que originan o agravan el problema. Entonces, hay que ver también qué factores están generando estos problemas. Es bueno saberlo, porque esos factores que identificamos nos va a ayudar a determinar, a buscar ciertas soluciones que eso tenemos que mejorarla, ¿ya? Tenemos que entenderla, porque si no lo entendemos esos factores, posiblemente la propuesta que nosotros elaboremos no va a resolver ese problema, o va a resolver de manera parcial, o va a resolver de manera momentánea, no va a ser sostenible en el tiempo. Entonces, por eso es muy importante. Aquel que sea en la sociedad que esté haciendo incidencia en la sociedad, o en la institución que está perjudicando su imagen, o su sector donde está, ¿ya? El sector está con baja credibilidad. Hay que verlo, hay que analizarlo eso. Hacer algunas preguntas claves, dicen. ¿Para qué? Para ahondar el análisis, ¿ya? No olvidemos análisis, procedimiento y resultados, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Ahora, eso no quiere decir que es una cadena solo de ida, no, es de ida y vuelta. Es de ida y vuelta. Por eso, la persona que hace un proyecto tiene que tener mucha paciencia, porque hace el 1, el 2 y el 3 y empieza la revisión, el 3 está mal, por decir, requiere mejoras, y tiene que volver al 2. A ver, del 2 hay que volver al 3, al 1, o a veces hay que cambiar el enfoque. Pero eso no tienen paciencia. No, pero si yo ya he hecho el 1, no puedo volver. No, tienes que modificarlo, porque es dinámico el estudio o la investigación. Cambia, momentáneamente cambia. Por eso se dice que es dinámico. ¿Ya? Pero no entendemos, a veces somos caprichosos o caprichosas, ¿no? Queremos que sea así, o lo que te han recomendado tus asesores donde has consultado, él no entiende el tema. No es que no entiende el tema, te está haciendo ver otras luces. ¿Sabes para qué? Para que tú compares con tu iniciativa con las otras iniciativas. No te está diciendo que borres, no. Te está diciendo indirectamente que debes comparar tus apreciaciones con las otras apreciaciones de los asesores o de los involucrados. Porque ¿quién sabe más para esto? Es el involucrado, el cliente. ¿Ya? Por eso les digo siempre, somos solo sistematizadores de información. Bien. ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Espero que me estén escuchando. Todos se han ido ya y estoy hablando al fósforo.
Bien, aquí hay un tema que se puede ver, el diagnóstico, el problema y el proyecto. Cuando estamos hablando de proyecto, puede ser proyecto de investigación o proyecto de otro tipo, de cualquier proyecto, social, ambiental, financiero, privado, público, no hay problema. Cuando nosotros queremos hacer el diagnóstico, nosotros lo que tenemos que es introducirnos al tema para poder ver la situación actual de ocurrencia en el lugar, quiénes están participando, quiénes están siendo afectados, o por qué está ocurriendo esas situaciones negativas en ese estudio, ¿ya? En ese escenario. A partir de eso, nosotros de alguna manera ya proyectamos algunas. Aquí dice, si leen ustedes, dice, está mal escrito esto, ¿no? Yo le he puesto a propuesta. ¿Qué alternativas tenemos para solucionarlas? Yo creo que no hay alternativas, no. La alternativa es blanco-negro, no hay más. Yo creo que aquí debería ser, ¿qué opciones tenemos para solucionarlas? Opciones son de 2 más. La alternativa es de 1 y 2. No hay más. Entonces, a veces hablamos también de manera muy rápida, ¿no? Yo creo que lo que nosotros buscamos son las opciones para resolver, no la alternativa. Una alternativa se puede manejar en otros ámbitos, ¿ya? Algunos datos que necesitaríamos nosotros para resolver esas opciones. Entonces, el diagnóstico es muy importante, ¿ya? A partir de ese diagnóstico, nosotros podemos ver lo que está ocurriendo realmente esa situación y a quiénes está afectando en particular o de manera colectiva. A partir de ello, nosotros vemos también las causas, esa relación que existe entre las causas, entre la causa 1 y causa 2. Cuando veamos un árbol de problemas, ahí le he puesto causas, los títulos le he puesto, ¿no? Para que ustedes vayan visualizando bien. Vamos a dar esta diapositiva, no hay ningún problema. Y así lo van a analizar. Luego, los efectos que puede generar este problema. Ahora, aquí hay un tema que también hay que aclararlo. Hay un efecto y hay un impacto, ¿ya? Mucho hablamos, cuando hacemos un proyecto, pensamos que el proyecto va a generar impactos, ¿no? Claro, pero cuando lo ejecutemos, pues, el proyecto así tal como está en teoría, en documento, todavía no genera impacto. Solo muestra que posiblemente genera un impacto, ¿ya? El impacto es cuando termina de ejecutarse, pero el efecto puede ir generándose en el camino, en el proceso, ¿ya? Entonces, es muy importante eso también determinar. Cuando tengamos ese problema, ya pues en nuestro estudio definitivo podremos ver alguna solución de este problema y cuáles serían los resultados que vamos a lograr, porque tenemos que enfatizarlo en el documento, ¿no? Ya, los medios que vamos a utilizar, cómo vamos a dejar las condiciones en relación a la condición inicial, ¿ya? Todos esos detalles lo tenemos que elaborar. Es muy importante esto. Esta relación de diagnóstico, problema y el proyecto en general es muy importante que lo llevemos con cierta dedicación, ¿ya? Aquí tenemos más o menos un cuadro que nos pueda ver o mostrar el planteamiento del problema. En muchos casos he visto el planteamiento del problema, dicen, ¿no? Tienen ahí un problema, ¿y de dónde se ha originado el problema? No tiene su base. O sea, no hay un análisis de la situación. No hay una base teórica de análisis que han puesto, porque el planteamiento del problema en sí justamente es ese proceso, ¿no?
Otra cosa que es la formulación del problema. ¿Ya? Este planteamiento del problema a mí no me cuadra mucho, ¿no? Yo digo más bien análisis de la situación. Y ahí está el problema, pues. Por eso no en todos los proyectos de las carreras jóvenes se habla con estos términos. Cada carrera tiene su formato seguramente para poderlos orientar y que hagan sus proyectos de grado o sus tesis de grado. Dependerá de la forma como lo están llevando. En síntesis, lo que estamos queriendo encontrar es esa base teórica de análisis y a partir de eso nosotros vamos a formular un problema, ¿no? Entonces, los problemas de investigación planteados como oración, por ejemplo, en la primera columna. Más abajo dice, requerimiento del cliente de un nuevo sistema informático que reemplace al antiguo ya obsoleto. Es una forma de redactar el problema. Está en forma de oración. Este otro problema de la segunda columna, el problema de investigación expresado como pregunta. Como pregunta. Algunos hacen como pregunta. ¿Cómo debería ser un nuevo sistema informático para la empresa Z que reemplace al antiguo? Ese es un problema, en forma de pregunta. Y la otra, en la tercera columna, es un poquito más concreto, ¿no? Y que puede ir por varios puntos, también es bueno. Y va la pregunta de investigación, ¿no? ¿Qué aspectos del sistema informático actual ya no responden a la empresa Z? Es una forma de decirlo. ¿Qué debe conservarse? ¿Qué sistemas y procesos deben crearse para la empresa Z? Fíjense, estos tres formas de decirlo, el problema dependerá del tipo de estudio que usted haga. No me atrevo a decirlo cuál es el mejor. ¿Por qué? Porque cada carrera, cada situación va a depender mucho de qué tipo de trabajo lo van a hacer. ¿Ya? Entonces, por eso le estoy dejando en forma general, para que cuando se quieran algo, pues ahí algo les va a orientar en la noche, una lucecita les va a dar. Bien, lo importante. El problema no es una ausencia de una solución. Eso es lo que hay que meterse más, hay que entenderlo. El problema no es una ausencia de una solución. Es un estado negativo que existe. Algo negativo que existe. Ya. Por ejemplo, dice, un ejemplo de un problema. No hay agua potable. Es algo superficial, ¿no? Es algo superficial. No hay agua potable. Eso no te está diciendo que es un problema. Pero si lo decimos, los niños sufren de diarrea crónica, ya es un problema. ¿Por qué? Porque hay un sujeto que se está perjudicando. A causa de falta de algo. ¿Y cuál sería esa falta de algo? Agua potable. ¿Verdad? Entonces, en la forma de cómo lo digamos, ahí está también la sustancia del problema que nosotros podamos entender y que nos vaya a conducir para que mejoremos nuestro trabajo. Alguien dice
cuando yo preguntaba, ¿dónde está tu problema? Aquí está mi árbol de problemas, dice, ¿no? Sacan su árbol de problemas. Y le digo, ¿de dónde construiste el árbol de problemas? ¿De dónde has colocado estas letras en los rectángulos? ¿De dónde has extraído esas letras y las has colocado en los rectángulos? No se puede responder. ¿Saben por qué? Porque sencillamente no hicieron el análisis del contexto. O sea, no analizaron la situación del problema. Lo que hablamos anteriormente. Como no tuvimos ese análisis, no puedo defender pues esa gráfica. Esa gráfica en alguna parte lo he bajado de algún lugar o me la ha construido alguien, pero no tiene base que me pueda sostener ese tipo de la representación. Entonces, en la forma de decir el problema, a veces cometemos esos errores jóvenes. Tratemos de evitar esos errores, ¿ya? No hay agua potable, no es lo correcto. Lo más correcto es, los niños sufren de diarrea crónica. Este problema, este tipo de proyectos, por ejemplo, se dan en las comunidades, ¿no? ¿Cómo lo vamos a decir a una... Alguien va a decir, ¿no? No te van a decir las comunidades, no hay agua potable. Te van a decir de otra forma. Y tú como técnico tienes que tratar de acomodar eso y hacer que la gente lo entienda de mejor forma. Porque al entender ese proyecto, cuando vayan a trabajar algún día en ONGs, en fundaciones, en la cooperación internacional, se van a dar cuenta que lo que nosotros digamos como proyectistas muchas veces no agrada a las comunidades, a la población. Y si lo agrada, no se apropian. Y como no se apropian, los proyectos se caen después que termina el proyecto o el programa. Entonces, miremos por eso, jóvenes. Nosotros, por eso llaman involucrados. Los involucrados son generalmente los que viven en el lugar. Si vamos a un de Chulumani, la gente que vive en la región, en esa zona de ese lugar de Chulumani, ese es el involucrado. No son las autoridades, no son las juntas de vecinos, no son. La gente que está ahí adentro. La gente regular que vive en sus casas. Esos son los involucrados. Porque ahí va a ir. Los otros son los rellenos, ¿no? Los rellenos. Ahí hablan por eso. Involucrados colocan el alcalde. ¿Qué va a hacer el alcalde? Si el alcalde entra y sale cada 4 años o 5 años. Y la gente que vive ahí después, desde que nace hasta que muere, ¿no? Esos son los involucrados. Hay que tener mucho cuidado en eso. O también colocan a las autoridades, no sé, a las organizaciones sociales. Hablamos de organizaciones sociales. ¿Qué organización social? Hay que poner con nombre y apellido. No superficial. Por eso se llama proyecto, pues tiene que ser bien concreto, el objetivo, el problema tiene que ser bien concreto, el objetivo tiene que ser bien concreto, y lo que vamos a generar va a ser concreto también. ¿Ya? Bien, vamos por ahí. Seguimos. Aquí está. Espero, ¿ven todos? ¿Se ve toda la lámina? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, maestro. Bien. Bien, muchas gracias. Ahora vamos a ver. Todo lo que está en rojo, jóvenes, lo he puesto a propósito para que se identifique como causa, ya sea directa o indirecta. Estamos hablando de abajo hacia arriba. Todas las que están abajo, por ejemplo, son causa indirecta, 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 indirecta. En la segunda están causa directa. Vamos a hacer, y al medio está el problema central. Al medio está el problema central. Más arriba
¿ya? Están los efectos, igual también. Efectos directos o efectos indirectos. Y al final es el efecto final, o sea, lo más grande, ¿ya? Haremos un ejercicio aquí. Si nosotros partimos del problema central, el problema central dice, bajo rendimiento de niñas y niños. Fíjense, ¿por qué se ha puesto niñas y niños? Porque se está personalizando, ¿ya? No es porque nos han obligado, no. Hay que personalizar las cosas. Por lo general, antes hablábamos bajo rendimiento de niños y nos referíamos a niños y niñas, ¿verdad? Ahora va un poquito más a detalle, ¿ya? Antes hablábamos la población de hombres o la humanidad, algo así. Y ahora hay que hablar de hombres y mujeres. Entonces, ya me están entendiendo. Bajo rendimiento de niñas y niños en los primeros años de escolares. Ya, hay bajo rendimiento. ¿A raíz de qué? Una causa indirecta. Aquí va abajo, vamos a ver. Una causa indirecta. Ausencia de programas de nutrición infantil. Claro, pues, si no como bien, si no estoy en mi horario, no como las veces que sea necesaria, ¿cómo voy a poder aguantar unas 2 horas estudiando o escuchando al profesor, como ustedes me están escuchando a mí? No voy a poder rendir, pues. Me va a dar sueño, voy a empezar a bostezar, o en su caso me voy a dormir. ¿Ya? ¿Y eso qué me va a generar? Bajo rendimiento. Vamos por ahí, no voy a leer todo, vamos a ir a una causa directa. Bajo nivel nutricional infantil. Claro. ¿De qué sirve de que, a pesar que puedo comer, ya, a pesar que puedo comer, pero no estoy comiendo con los requerimientos nutricionales para un niño? Entonces, tampoco me va a ser útil. Me llena el estómago, pero no entra en beneficio de mi organismo. Eso es una causa directa, pues. Ya. Y a partir de eso, pues voy a generar de que no voy a poder aprender. Cuando dé mis evaluaciones, a mucho llegaré a la mitad o de ahí para abajo, ¿no? Y en las evaluaciones, cuando hagan el profesor de todos los estudiantes, el 60% reprobado, por decir, o el 60% no ha aprendido lo que se ha enseñado, o el 60% no ha logrado entender lo que se ha avanzado. Estas cosas nos pasan en la universidad también. Por eso, a veces tenemos que ser críticos y decir, pues, ¿cómo voy a pasar clase a mediodía? Oye, si a mediodía es mi hora de almuerzo, mínimamente, ¿no? Pero a veces olvidan de estas cosas. Bien, si tenemos esas causas por abajo y vamos arriba a los efectos. Un efecto directo, vamos a ver. Pérdida de autoestima. ¿Qué quiere decir eso? Pues como el 60%, dentro del 60% soy yo el que no he entendido. Entonces, mis compañeros me van a decir, oye, no logra, pues me dirán muchas cosas, ¿no? Y me voy a sentir mal. Voy a llegar a mi casa, no entiendo, soy un panada, ¿ya? Y no logro entender, mejor no voy a ir. Ya, estoy perdiendo mi autoestima. ¿Ya? Es como cuando uno rinde su examen, el primer parcial, mal.
ya listo, ya está bajoneado, como dicen muchos, ¿no? Y ese semestre tal vez no me va a ir bien. Ya. Ese tipo de cosas es lo que suele ocurrir. Ahora, vamos a un efecto indirecto. Conductas distintas, ¿no? Puedo dejar y dedicarme a cosas anómalas o dedicarme a los tilines o alguna otra cosa, ¿no? ¿Ya? Pero eso también me va a generar un efecto indirecto. Claro, mi comunidad, en lugar de crecer de manera con mayor gente preparada, mi comunidad se va a paralizar o va a retroceder. ¿Ya? Culturalmente estamos bajos. Todos esos detalles de los efectos que aquí estamos mirando, como bajo nivel de ingresos también, claro, al no poder seguir estudiando, jamás voy a hacer algo que me pueda generar ingresos de manera mucho más ventajoso, ¿no? Y todo ese efecto que está generando me va a generar un retraso socioeconómico del país. Fíjense, eso es lo más grande. Algo así tenemos que lograr la construcción de nuestro problema, de nuestro árbol de problemas. Ahora, ¿producto de qué es esto? Justamente todo esto se ha esquematizado de un análisis de la situación, del contexto, y de ahí se ha ido sistematizando y construyendo esta representación gráfica. Ese es el camino. Entonces, cuando nosotros formulamos el problema, más abajo seguramente ustedes colocarán en sus estudios formulación del problema, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar donde dice problema central. Pero ahí lo van a adornar con algo más, ¿no? No van a decir bajo problema, no, formulación del problema. Colocan y abajo dicen bajo rendimiento de niñas y niños en los primeros años escolares. Está bien, pero hay que darle un poquito más de fuerza, ¿no? Un poquito más de justificación. Entonces, podemos formular el problema diciendo, a raíz del análisis situacional del contexto, se ha podido detectar que el problema principal se debe al bajo rendimiento de niñas y niños en los primeros años escolares. Situación que podría agravarse en el contexto de nuestra área geográfica si no se toma las debidas soluciones o propuestas. Darle un poquito más de carnita, como dicen, en la redacción, ¿no? Fíjense, así nomás es. No es tan complicado, ¿verdad? Pero, ¿saben por qué se hace complicado? Porque no nos atrevemos a hacerlo nosotros mismos. Porque queremos caminar sin caernos. No, no, no. Nos vamos a caer algún rato. Así hemos caminado, pues, de niños, ¿no? Así hemos aprendido a caminar. Caéndonos y nos hemos sostenido bien. Esto es practicando. El primero lo voy a hacer mal, el segundo mejor, el tercero mucho más y el cuarto así. Ya, lo demás, todo ya está acá. Todo el esquema está acá, el procedimiento ya está aquí. Queda el procedimiento y no se van a olvidar, jóvenes. Pero es práctica, muchachos. Práctica, práctica, ¿ya? Aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Nadie quiere preguntar. Ingeniero, buenas noches. Hola, buenas noches, dime.
Una pregunta, ingeniero, ¿cómo redacto el problema? Porque a veces nos piden contexto temporal, nos piden lugar, entonces en eso no sé cómo hacerlo. Sí, es un problema, ¿no? Sí, caramba, a veces, por eso nuestras universidades, a veces confundimos, pues, y lo complicamos al estudiante también. No te dicen, inclusive te dicen temporal, geográfico y por ahí, ¿no? Pero depende, ¿no? Hay que ponerse en el camino, depende qué te piden en tu universidad o en tu carrera, si es una tesis de grado o es un proyecto de grado. En los perfiles de cada uno de ellos, en el perfil de tesis de grado o en el perfil de proyecto de grado, se puede colocar esas cosas. Por ejemplo, me dijiste temporalidad en el tiempo. ¿De qué tiempo a qué tiempo yo lo voy a hacer? No quiere decir en cuántos meses, no. Sino, por ejemplo, analicemos un proyecto de investigación de del nivel de empleo en Bolivia. Si yo me pregunto, o si yo me propongo hacer un estudio del nivel de empleo en Bolivia, nunca voy a acabar. Pero si yo digo, voy a hacer un estudio del nivel de empleo en Bolivia desde el año 2000, ¿cuándo ha sido la pandemia? Desde el año 2020 al 26, eso tengo que poner en mi perfil. Temporalidad. El estudio comprenderá un análisis del nivel de empleo desde el año 2020 al 2026 en el departamento de La Paz o en la República de Bolivia. Esa forma hay que adaptarla en el perfil. ¿Ya? Ahora, si te dicen geográfica, temporalidad, no sé, algo, alcance geográfico, algo así dicen. Entonces, ahí también. El proyecto será realizado en el departamento de La Paz, tomando en cuenta los 87 municipios del departamento de La Paz. Le estoy dando la pauta. ¿Saben por qué les preguntan eso, jóvenes? Porque justamente el perfil es un esquema. Es un esquema que está aquí adentro. Porque eso nos va a dar la brújula para no perdernos, para hacer el proyecto final o el estudio final. Por eso hay dos etapas, pues. El perfil, que en mi manera de entender, para mí no debe pasar de unas 5 a 10 páginas, un perfil. Pero muchos te piden 50 páginas, 60 páginas, ¿no? Yo creo que tal vez es por el semestre, ¿no? Pero el perfil en realidad, entre 5 a 10 páginas. Si en 5 páginas no logras esquematizar la idea en el papel, por más que hagas 100 páginas o 50 páginas, no va a servir. ¿Para qué nos vamos a engañar, verdad? No hay motivo de engañarse. Entonces, no te preocupes. Si te piden eso, hay que ponerlo de esa forma. ¿Algo más que querías preguntar, amigo, ahí? No, está bien, Inge, gracias. Quedó claro. Ya. Pero si necesitas algo, ya sabes, me llamas, viejo, y listo. Ahí arreglamos. No hay problema. Listo, Sí, ingeniero. sí, con todo gusto, pues, con todo gusto. No es por estos días nomás. Y todo el tiempo, mientras yo esté vivo, los puedo colaborar. No hay problema de eso. Ya. Bien, jóvenes. Entonces, ¿alguien más quiere preguntar? Ingeniero, tengo una pregunta, ¿no?
Dime, dime. Hace un momento nos decía que el análisis de la situación no es lo mismo que un diagnóstico, ¿no? Y nos mostró una, ¿cómo podemos decir? En el PowerPoint, ¿no? Que es el diagnóstico, problema y proyecto. Este. Sí, a lo que estoy entendiendo, después del diagnóstico vendría lo que es, bueno, en paralelo el análisis de la situación, ¿verdad? Porque con el diagnóstico ya tenemos la metodología para determinar los problemas y sus características, ¿no? Ya. Y, y hasta ahí, ¿has terminado la pregunta? Sí, de hecho esa sería mi pregunta, ¿no? Es el diagnóstico y el análisis de situación al no ser iguales, ¿se tendría que realizar en paralelo o es secuencial? Muchas personas o muchos proyectistas ya no utilizan como diagnóstico el denominativo, ¿no? Mm, Lo utilizan como análisis situacional, por ejemplo, le dicen. mm, Otros siguen utilizando como diagnóstico. Entonces, el asunto es qué entendemos por ambos casos. En ambos casos, ¿qué es lo que queremos encontrar? ¿Cómo está funcionando? ¿Qué factores están interviniendo ahí para que ocurra lo que está ocurriendo? ¿Ya? En ambos casos va a ser así. Depende del nombre. Si tú quieres ponerlo, por ejemplo, cuando estás haciendo tu trabajo, diagnóstico, lo puedes utilizar en varios casos. Por ejemplo, diagnóstico empresarial. ¿Ya? Si quieres hacer un trabajo de un análisis social, por ejemplo, de un tema de deserción escolar o el tema ambiental, algo, puedes hacerlo análisis situacional de tal cosa, ¿no? Pero hay que colocarlo siempre en ese contexto. O sea, no es paralelo, sino son similares cosas dependiendo con qué te sientes tú mejor, pues. Yo, por ejemplo, no me siento bien con un diagnóstico para hacer mi proyecto, ¿no? Yo me siento mejor para proyectos de investigación con análisis situacional. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero hacer un proyecto de factibilidad, no sé si proyecto de factibilidad quiere decir que algo, voy a transformar algo en un producto, una materia prima en un producto. Entonces, ahí yo hago un diagnóstico. Pero cuando yo quiero hacer alguna ampliación de algo, por ejemplo, yo estoy produciendo quesos, ¿no? Yo estoy produciendo quesos y resulta que quiero mejorar mi producción. Entonces, hago un diagnóstico del sector de producción, del área de producción de transformación de quesos. Entonces, hago un diagnóstico. Y para hacer un diagnóstico, recuerden esto, jóvenes, recuerden esto, no se olviden. Cuando nosotros vamos al médico, el médico nos hace un diagnóstico de nuestra enfermedad para saber qué enfermedad tenemos. ¿Qué utiliza el médico? Instrumentos, ¿ya? ¿Qué te digo? Un estetoscopio, ¿ya? Un termómetro, uno que mide la presión, alguna paleta para ver la garganta, o nos manda a hacer un análisis de algo. ¿Ya? Son instrumentos, son medios que está utilizando. ¿Para qué? Para saber qué tenemos, por qué estamos enfermos, por qué nos sentimos como estamos sintiéndonos en ese momento. O sea, él saca un diagnóstico. Y de todo eso, como ha utilizado instrumentos, nos dice, ah, usted tiene tal cosa. Para que resuelva esto, tómese esto. Y nos da una receta. La receta es la solución. Ahora, esa solución es momentánea. Tenemos que ajustarlo en el camino. Volvé en unas 2 semanas, te dice. Vuelves en 2 semanas, ¿qué tal te sientes? Un poquito calmado. Allá, esto más te vas a tomar. Vuelve en una semana.
o en 2 semanas también. Vas, estoy mejor, ya estoy bien, perfecto, resuelto el caso. El proyecto funciona algo así. Algo así funciona. No es en un solo jalón que lo vamos a resolver. El proyecto se va a ajustar en el camino. Vamos a ir ajustando indicadores, vamos a ir ajustando, ahí tal vez el personal lo tenemos que capacitar, tal vez tenemos que separar los equipos. Entonces, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros hacemos proyectos de investigación, tal vez vamos a sacar un resultado y ese resultado no nos va a convencer. Entonces, volvemos otra vez a analizar nueva información de otras fuentes, un poquito más confiables, nuevos instrumentos para mayor amplitud de la información, lo procesamos y lo ajustamos y sale mucho mejor, más convincente. Ah, ya va, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, no están en paralelo, sino mucha gente utiliza, por ejemplo, el primer capítulo, dice, análisis situacional del proyecto. Bien. Otro dice, primer capítulo, diagnóstico del proyecto. Pero habla de lo mismo. En el camino utiliza otros aspectos. En el fondo, el propósito de ambos es conocer la realidad de la problemática en ese lugar. ¿Qué tal? ¿Te he confundido todavía? No, de hecho, estaría bien que lo que estaba viendo junto con la RAE, ¿Ya? dicen, ¿no? En el caso de Per- situación, per- conjunto Perdón, de, con las RAI, ¿me dices? sí, con la RAE. Es que situación y diagnóstico, a lo que estaba viendo, si bien parecen similares, no lo son tanto, porque una situación habla de condiciones, habla de Sí, localizaciones y de posición, sí, sí, mientras que un diagnóstico habla respecto a la diagnosis directa, ¿no? Que es básicamente una valoración, una evaluación, sí, un juicio o un análisis, ¿no? sí, Que es lo que está más acertado a lo que es una calificación médica, sí, justo sí, el sí, ejemplo que nos ha dado, ya. ¿no? Claro, claro. Entonces, Sí, sí, dime. entonces, al encontrar, ¿no? Lo que una de las definiciones que está dando, ¿no? Es el conjunto de factores o circunstancias de la situación, por si acaso. Es de la situación del conjunto de factores o circunstancias que afectan a alguien o algo en un determinado momento, ¿no? Eso es de situación, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, a nivel sectorial, podríamos decir un análisis coyuntural, ¿no? Situación. Ya, Y en el caso del diagnóstico, es determinación de la naturaleza de una enfermedad, puede ser determinada de varias formas, ¿no? Mediante la observación de sus síntomas. Entonces, sujetamos, por ejemplo, las variables que pueden generar, ¿no? Pueden ser causales o no causales, de lo que sería la dolencia, ¿no? En general, ¿no? Mientras ajá, el otro vemos esos factores que circunscriben en esa dolencia, ¿no? O sea, yo lo ya, veo que el análisis situacional tendría que verse bajo, obviamente, estas definiciones y sintaxis, que debería ser el ambiente externo, ¿no? El medio ambiente que circunscribe lo que es el área de estudio. Entonces, nosotros con el diagnóstico agarramos lo que son las herramientas y nosotros generamos lo que son la determinación, ¿no? De las dolencias tanto dentro de lo que sería la sí, empresa en el caso, ¿no? ya. Claro, Eso pero es lo que, en síntesis, ambos tienen un propósito, ¿no ve? sí. Ya, ambos son herramientas. Bueno, el de diagnóstico te aplica la herramienta. En las No, situaciones pero más ambos, superficiales. yo estoy hablando en general. Mm, Ambos son medios, entonces hablaremos. Ambos son medios para encontrar algo, ¿sí o no? sí. Son medios, ya. Tampoco podemos utilizarlo
cada uno o los dos juntos, o en su caso, para cualquier tema, sino ahí va un poco ¿cómo podemos decir? La habilidad del proyectista, en qué momento utilizo el análisis situacional y en qué momento utilizo el diagnóstico. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ah, está bien. Sería un O excluyente. Eso es. Exacto, por eso. A eso es lo que quería llegar. Y te agradezco por tu intervención, porque lo hemos especificado mucho mejor. Está bien. También tenía una consulta respecto al árbol de Dime, problemas. dime. Bueno, bajo mi percepción, ¿no? Yo veía que un diagrama de influencias me parece un poco más eficiente para demostrar la dolencia de un problema, porque si bien en el árbol de problemas podemos ver la causalidad, ¿no? O sea, estamos Sí, viendo, pero de forma lineal, ¿no? ya, Sin embargo, esos problemas generalmente, ese efecto también se vuelve un problema y realimenta lo que son las causas iniciales, ¿no? exacto. Eso. Claro. Ese es muy importante que lo has, mencionado, porque no es, no es separado el análisis, ¿no? Ambos tienen que estar bien vinculados porque si bien las causas están detectadas, en algún momento también los efectos pueden generarse, como tú estás indicando. Por eso hay que comparar ambos. Al construir un árbol de problemas, tiene que ser de forma dinámica, de forma vinculante, porque si no, vamos a caer en algo que no sería tan beneficioso esta representación gráfica, ¿no? Al final, esta representación, lo que hacemos es, para mostrar de forma esquemática, en lugar que lo lean, toda la teoría, el contexto, lo van a ver la relación que existe entre el problema, la causa y el efecto. Eso es lo que queremos mostrar en el documento final. En algunos proyectos, proyectos de consultoría, por ejemplo, muy poco se muestran esas cosas. No tanto así. Por eso, como estamos en la academia, entonces, justamente estamos en la forma de aprender o de compenetrarnos, por eso se hacen este tipo de cosas en el área académica, ¿no? Ya cuando es la vida profesional, muy poco se utilizan, porque esto ya es parte del diario vivir de cada uno, ¿no? Bien, ¿algo más, jóvenes? No sé dónde está. Ah, ya. Otro ejercicio que es más chiquito, es más pequeño, es su análisis que se hace, y tiene eh, eh, el mismo enfoque, ¿no? Tenemos unas causas y tenemos unos efectos. Entonces, a partir de eso, todo esto también tiene su análisis y construimos el árbol de problemas. Ahora, para qué es tanto la utilidad del árbol de problemas? Justamente es para entender de forma relacional quiénes son los que están generando y si no resolvemos eso, ¿qué vamos a generar más adelante? Esa es la lectura que podemos hacer, ¿no? Tenemos alta accidentalidad de los automotores. Si no resolvemos esto, vamos a generar pérdidas económicas, vamos a generar mala imagen de las empresas y demás cosas. O sea, estamos acá esquematizando ese tipo de problema. ¿Ya? Ahí vamos. Ahora vamos a entrar a la parte de objetivos. No sé a qué hora estamos, si estoy yendo bien, todavía si tenemos tiempo. Los objetivos. Vamos a ver.
Describir una situación que podría existir después de solucionar los problemas. Dice, identificar las posibles alternativas, aquí también está mal, las posibles opciones para el proyecto. Ya, un objetivo. Visualizar estas relaciones, medios y fines en un árbol de objetivos. Deben redactarse con verbos en infinitivo. Deben ser alcanzables los objetivos, medibles y coherentes con el problema. Por lo general, les había adelantado hace un rato que cuando nosotros elaboramos un objetivo para nuestro estudio, para cualquier estudio en general, lo hacemos de manera superficial o en su caso casi repetimos el nombre del título, ¿ya? Cuando en realidad no es ese el enfoque del objetivo. Yo creo que el enfoque del objetivo es encontrar una solución a ese problema, ¿ya? Por eso les decía, si nosotros hacemos nuestro título de proyecto, producción de miel de abeja en Churumani, entonces he visto en el objetivo que lo colocan es realizar la producción de miel de abeja en el municipio de Churumani, algo así, ¿ya? O promover la producción de miel de abeja. Entonces, no es ese el objetivo del estudio. ¿Por qué? No estamos hablando del sujeto. En el objetivo tenemos que hablar del sujeto, de los involucrados. ¿Ya? ¿Qué es lo que queremos mejorar de los involucrados? ¿Qué queremos? ¿Aprovechar su potencial? ¿Queremos aprovechar sus capacidades? Ahí sí incorporamos algún medio, ¿no? Algún medio. ¿Mediante qué? ¿Ya? Algo vamos a hacer, ¿mediante qué? Entonces, el objetivo es muy importante que sea también no tan largo, más preciso, el objetivo general, porque nos va a ayudar a orientar la elaboración del documento final, ¿ya? Entonces, el objetivo no es por el hecho de que alguien nos diga, pero tienes que resolver esto, y si no es alcanzable, porque el documento nos tiene que mostrar si vamos a alcanzar o no vamos a alcanzar el objetivo. Ahí está nuestro desafío, ¿no? Entonces, muy importante, jóvenes, para poder analizar en la elaboración de este tema, ¿ya? ¿Cómo elaboramos el árbol de objetivos? Hay pasos que hacer. Algo similar como el árbol de problemas, ¿ya? Lo que tenemos que ver es que partimos del árbol de problemas en el árbol de objetivos. Lo que queremos es poner en algo que nosotros deseamos que eso se convierta en algo positivo, ¿no? Entonces, las formulaciones que hagamos ahí adentro, tenemos que convertirlo en eso, en algo esperado, en algo deseado de la problemática. Y también tenemos que examinar los medios y los fines. ¿Ya? ¿Qué medios voy a utilizar en un árbol de objetivos? Ya se habla de medios y fines. En un árbol de problemas se habla de causas y efectos. ¿Ya? ¿Qué medios voy a utilizar para que ese mi objetivo tenga un fin alcanzable? Eso también hay que enfatizarlo eso. Y por otro lado, también debemos modificar las formulaciones, ¿no? O sea, no vamos a repetir lo que dice en el árbol de problemas. Muchos de ustedes seguramente ya han practicado esto y es solamente recordarlo o ponerlo un poquito más de práctica, de tal manera que les pueda ayudar a objetivizar ese árbol de objetivos. En muchos trabajos, el árbol de objetivos tampoco es necesario hacerlo, no lo hacen. ¿Ya? Directamente se van
a la redacción del objetivo general y los objetivos específicos. ¿Ya? Pero como estamos en la fase de aprendizaje, que también se debe realizar. En algunos tampoco es llenar por llenar, ¿no? Si no es necesario, no hay que colocarlo, pues. ¿Ya? A veces, por querer hacer el árbol tan ampuloso, colocamos hasta ya cosas que no son tan importantes para el asunto, ¿no? Entonces, hay que tomarlo en cuenta eso también. ¿Ya? Bien. Aquí hay un ejemplo de un árbol de... ¿Dónde está? Aquí partiremos esto. Un objetivo central. Mejora en el rendimiento. Ahí está. Este es del mismo, del objetivo, del árbol de problemas, se ha convertido en árbol de objetivos. ¿Ya? Todo lo que está en rojo son los medios y al centro está el objetivo central. Mejora en el rendimiento de niñas y niños en los primeros años escolares. ¿Cuál era el problema cuando estábamos hablando anteriormente? Era bajo rendimiento de niñas y niños en los primeros años escolares. ¿Qué estamos queriendo hacer eso? Nuestro propósito, nuestro objetivo es mejorar el rendimiento. ¿Ya? Mejorar el rendimiento. Como estaba bajo rendimiento, ahora nuestro objetivo del proyecto es mejorar el rendimiento. ¿De quiénes? De los sujetos, ¿verdad? Y para eso utilizamos varios medios. Aquí hablan de medios que son importantes y medios que son secundarios también, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de ellos, desarrollo de programas de nutrición infantil. Vamos a desarrollar. Esos son los medios que va a ayudar a mejorar el rendimiento. Ahora vamos arriba. Los fines, ¿ya? El fin total es el progreso socioeconómico del país. El problema final era el retroceso del socioeconómico del país. Era el problema. Ahora vamos a hacer el progreso socioeconómico del país. Y para eso es el fin último, ¿no? Pero hay otros fines pequeños. Por ejemplo, desarrollo sociocultural, buen comportamiento social, posibilidad para desarrollar habilidades básicas. Ese tipo de aspectos es lo que nos ayuda a lograr el fin. Entonces, creo que es necesario practicar estos detalles y ir un poco más haciendo propio de lo que pensamos hacer el trabajo de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, por eso es muy importante hacer ese ejercicio individual que podemos llevarlo a cabo. Aquí hay otro árbol de objetivos, más pequeñito, el anterior. Del anterior lo hemos convertido también en árbol de objetivos. El anterior era alta accidentabilidad de automotores. Ahora, accidentabilidad reducida de los automotores. O sea, vamos a reducir los accidentes de los automotores. Para eso encontramos fines, o mejor dicho, los medios y también los fines. ¿Ya? Ese creo que es el camino donde debemos realizar. Ahora, ¿esto lo va a construir una sola persona? Es muy, muy desafiante, ¿no? Es un punto de vista muy, muy corto. Estos esquemas o estos análisis se elaboran o se construyen justamente directamente con los involucrados, porque ellos son los que están perjudicados y ellos mismos van a estar los beneficiados. Entonces, hagámoslo de esa forma el trabajo. Si ustedes van a hacer sus trabajos en las empresas o en algunas instituciones, por ejemplo, como veo algunos que han ido a ministerios a hacer sus trabajos o a empresas,
o a instituciones académicas, trabajen con el personal que está ahí involucrado. No con el jefe, porque ellos no tienen tiempo para eso. Con el personal que está. Si yo voy a hacer un proyecto, a ver, de marketing digital, por decir. Si yo voy a hacer un proyecto de marketing digital, tendré que trabajar pues con el personal que está encargado de comercialización, con el personal que está de producción, con el personal que está del área de ventas, del área de almacenamiento y demás cosas, ¿verdad? Porque ellos conocen, porque esos temas están relacionados con el marketing, ¿ya? Con la forma de presentar el producto. ¿Cómo hago para llegar donde mis clientes en forma más eficiente? Pero depende de otros. Entonces, con ellos hay que armar el trabajo, no solito, ¿no? Por eso el proyecto o proyecto de investigación es, evidentemente, el proyectista es el coordinador del trabajo, pero ese coordinador del trabajo significa coordinar con otros involucrados, ¿no? No hay que olvidar eso. ¿Cómo construir objetivos? ¿No? Aquí he puesto, por ejemplo, en la parte de abajo está en el rojo, ¿no? En la primera columna dice verbo, en la segunda dice el fenómeno, en la tercera dice que nosotros ponemos o colocamos como complemento, y en la cuarta está para quién va a ir esto orientado. Entonces, he tratado de hacer un ejercicio, por ejemplo, identificar relaciones de funcionamiento o de vinculación, eso nosotros lo colocamos, para mejorar la productividad. Yo puedo decir, identificar las relaciones de convivencia para mejorar, por ejemplo, la vida social, que les digo. Entonces nosotros agarramos eso, nos ayuda. Siempre va a ir, hagamos algo con algo para lograr un efecto, ¿no? Entonces, es posible que les pueda ayudar, establecer algo, construir algo, vincular algo, desarrollar, producir, fabricar. Depende el tema donde ustedes están relacionados con su trabajo, ¿no? Entonces, ayuda esto, nos ayuda a buscar cierta coherencia en la redacción de nuestro objetivo. Por ejemplo, yo puedo decir, producir, aquí puedo decir, aquí no hay nada, no hay, ¿cómo puedo decir? Miel de abeja, pues, ¿ya? Para mejorar los ingresos de los involucrados. Todos estos aspectos de alguna manera nos ayudan. Cuando estamos al inicio de nuestro aprendizaje, siempre nos recuerda algo, ¿no? Entonces, no hay que cerrarse, jóvenes. A veces nos cerramos en la orientación que alguien nos da y pensamos que lo tenemos ahí todo, ¿no? Es mejor entrar como un vaso vacío y salir como un vaso lleno. Eso es importante, eso me enseñaron a mí. Si entro a algún lugar, tengo que entrar como un vaso vacío y salir al menos un vaso lleno. Entonces, ahí no tengo contradicciones, ¿no? No tengo contradicciones. Bien. Vamos. Seguimos. Ahora bien, ¿para qué hacemos este tipo de análisis de los objetivos? Necesariamente tenemos que mejorar un estado inicial a un estado actual.
de tal manera que el estado actual tiene que ser mejor que la situación inicial. Si no logramos ese enfoque de haber mejorado el estado inicial, mejor no lo hagamos el proyecto, ¿no? O no hagamos la investigación. Caso contrario, no va a tener su beneficio de ese trabajo. Entonces, para eso tenemos que tomar ciertas medidas, ¿no? Y esas medidas están relacionadas siempre con el trabajo que nosotros o con los recursos que nosotros utilicemos. Los recursos están relacionados con los recursos metodológicos, ¿ya? Para lograr nuestro trabajo final. Tampoco debemos ser tan cortos en eso, ¿no? Utilicemos los recursos necesarios, ¿ya? Para poder coadyuvar a nuestro trabajo. Es muy importante eso. Eso no hay que perder de vista. Todo proyecto tiene que mejorar la situación de partida, porque es proyecto. Queremos que la situación actual no sea la misma después de haber terminado el proyecto. Tiene que mostrar mejoras. Ahora bien, ya habíamos hablado del objetivo general. ¿Ya? El objetivo general expresa el propósito principal de la investigación, mientras que los objetivos específicos describen los fines inmediatos para alcanzar el objetivo general. Evidentemente. ¿Ya? Pero muchos he visto, dicen, un objetivo específico. Realización del procesamiento de datos recolectados. Creo que eso no es un objetivo, ¿no? Específico. Es una actividad que estás trazándote. Entonces, no va por ahí. No es una lista de actividades el objetivo específico. Es una lista de productos intermedios que sumados esos productos intermedios nos va a dar el resultado del objetivo general. ¿Ya? Tómenlo por ese lado. Son resultados pequeñitos que sumados todos va a dar la suma total del objetivo general. Entonces, si nosotros queremos colocar como un ejemplo, utilicemos, pues, empecemos. Muchos dicen, no es necesario utilizar como verbo en el objetivo, al inicio, dicen, al objetivo general. Bueno, son criterios de cada uno y yo veo que sería lo más interesante utilizar eso porque nos ayuda a valorar mejor lo que queremos lograr, ¿no? Analizar, determinar, identificar, evaluar, proponer. Y nos ayudamos con el cuadro anterior, ¿no? Entonces, ahora bien, otra falla que a veces tenemos. Los objetivos específicos, realizamos una lista larga de objetivos. No olvidemos que esos objetivos específicos las tenemos que demostrar en el documento del proyecto. Al final, el resultado. O sea, el documento del proyecto tiene que mostrar el logro de esos objetivos específicos. Nos van a pedir cuentas. Si nosotros colocamos una lista larga de objetivos específicos, nuestro trabajo se va a hacer más grande y posiblemente no sea tan necesaria porque nos estamos saliendo del alcance del proyecto o del alcance del estudio. Entonces, seamos cautos, seamos cuidadosos en eso. Yo diría, unos 4 objetivos específicos es más que suficiente. Claro, más que suficiente. Con eso voy a hacer mi estudio preciso y puedo lograr mi objetivo general. Bien.
algunos criterios para formular objetivos, ¿ya? Que sean relacionados, que tengan coherencia en utilizar la tecnología, en utilizar el problema, en utilizar el título, inclusive el objetivo, y que tenga relación con los temas que estamos avanzando, con el propósito de nuestro proyecto que queremos estudiar, ¿ya? Que sea un lenguaje sencillo, no tan confuso. A veces, por querer ser tan, ¿cómo decimos? Querernos ganar mucho nivel, algo así, y utilizamos un lenguaje muy difícil de entender, ¿no? Entonces, eso también trae cierta complicación al momento de vender la idea, ¿ya? Porque el estudio, jóvenes, no es para nosotros. Desde el momento que elaboramos, el estudio se convierte en una lectura de los terceros, ¿no? De otras personas. Entonces, ellos tienen que entender el estudio. Nosotros no, porque ya lo entendimos, ¿no? Que sean, por ejemplo, soluciones que se puedan alcanzar, no tan superficiales o muy ampulosos, que quiera lograr mucho más grande. No, algo que sea alcanzable, medible, por decir. Y que tenga un tiempo, ¿no? Un tiempo. Y que su ejecución también sea pertinente para el logro del resultado que queremos proyectarnos, ¿no? Esos son algunos criterios que ustedes lo deben conocer también ya, solo lo estoy recordando de alguna manera, pero no son todos estos, debe haber muchos más, ¿ya? Lo importante es de que el objetivo sea claro. En síntesis, mucha gente dice, oye, tu objetivo es muy complicado, ponle un poquito más claro. Así nos dicen, ¿no? Entonces, nos están diciendo estas cosas, ¿no? Ya. Entonces, tengámoslo muy en cuenta, jóvenes. Y eso tiene sentido con los resultados, ¿no? Porque los resultados, cuando son también muy superficiales, tampoco son atractivos, ¿no? Los productos son concretos, ¿no? Depende, si son productos sociales, son productos tangibles o son productos intangibles, dependerá. Eso hay que colocarlo, eso, lo que queremos hacer, ¿no? Este está en la forma preliminar. Desde luego, esto van a tenerlo al final del proyecto también, pero de alguna manera tiene sentido con el objetivo porque a producto del objetivo vamos a lograr los resultados también. Y esos resultados van a requerir unos ciertos recursos, que son un conjunto de actividades que vamos a delinear, vamos a diseñar para que se logre el resultado que esperamos, ese resultado, ¿no? Para cada resultado tenemos que hacer una cantidad de actividades y eso es muy importante que vaya engrosando en función de los objetivos también. Bien, jóvenes, yo hasta aquí he logrado. Ahora me gustaría, si pueden, si se animan, podemos conversar sobre lo que se ha avanzado. Espero sus preguntas. ¿Qué dicen, jóvenes? Inge, buenas tardes. Buenas noches, perdón. Buenas noches. Inge, tenía una consulta respecto a, por ejemplo, una evaluación de un proyecto. Se podría, digamos, hacer prácticamente una evaluación de proyecto sería, digamos, tener un producto como tal, pero este producto se podría hacer específicamente para el área de investigación, o sea, poderlo tomar como un proyecto de grado. A ver.
A ver, un poquito más, dame algunos elementos más. Ya. Perdón, Inge. Es que como en mi carrera, por ejemplo, vemos la materia de evaluación y preparación de proyectos, pero Muy bien. específicamente en esta área hacemos la investigación de mercado, digamos, de un producto que queremos realizar. Supongamos que en este caso yo estoy realizando la evaluación de obtención de salchichas a partir de carne de llama. Ya. Pero yo estaba viendo que este producto como tal no existe en los mercados, o sea, no está tan desarrollado. Y yo he planteado si como tal se podría hacer como un proyecto de investigación, se podría implementar, porque creo que son dos ramas muy distintas, ¿verdad? Depende la carrera. En la carrera, por ejemplo, en las carreras técnicas, muchos les hacen hacer proyectos de grado enfocados a lograr un producto, cuando estamos hablando de transformación, ¿ya? Y no mucho se alinean con los proyectos de investigación. Eso se los dejan para otras áreas, ¿no? Para áreas sociales, por ejemplo, se los dejan. Entonces, en el área de la ingeniería, por ejemplo, en lo que he visto en las carreras privadas y públicas, por lo general, cuando se trata de estos proyectos de transformación para lograr un producto final, generalmente la evaluación está enfocada a la parte financiera. ¿Por qué? Porque los proyectos de grado que hacen estudio de factibilidad, lo llaman algunos, ese término ya creo ya no hay, pero es un estudio donde está el origen del proyecto o los antecedentes del proyecto o el diagnóstico del proyecto y viene el estudio de mercado, la localización, el tamaño, la ingeniería del proyecto, la organización, la parte de inversión y la evaluación del proyecto. Entonces, cuando hacen eso, lo que ustedes deberían encaminarse es exclusivamente a hacer la evaluación técnica y económica, así lo llaman. La evaluación técnica lo hacen en la parte de ingeniería del proyecto y la evaluación financiera o económica lo hacen en la parte de la inversión y los resultados, donde hay el flujo de fondos, todos los detalles, ¿no? Encuentran indicadores, indicadores financieros, que el TIR, el BAN, el beneficio-costo, el tiempo de recuperación de la inversión y demás cosas. Ahora bien, yo creo que lo que usted está diciendo es convertir la carne de llama en salchicha. No valdría la pena hacerlo, o sea, no convendría hacerlo un proyecto de investigación, porque se va a quedar en medio camino. Mejor complételo, hágalo como un proyecto, un estudio técnico económico. El fondo va a ser técnico económico, pero no necesariamente usted lo va a poner en su título estudio técnico económico, ¿no? Lo puede hacer producción salchichas a partir de la carne de llama. Nada más. ¿Ya? Producción salchichas a partir de la carne de llama. En el documento, en el interior del documento, usted lo va a poner su objetivo. Primero vamos a hacer su análisis, ¿no? ¿Por qué quiero hacer el estudio? ¿Dónde lo voy a hacer el estudio? ¿En qué situación en este momento está en el lugar? Por ejemplo, que sea en Oruro, ¿ya? Suponiendo que está en Oruro la carne de llama. ¿Qué están haciendo con esa carne de llama? ¿A qué lo están dedicando? ¿Qué cantidad de animales existen, de llamas existen, potenciales para la carne? Ese tipo de análisis todo, entonces, ¿qué ventajas están? Ahí pueden analizar el mercado, cómo hay el consumo de la gente, todos los detalles. Entonces, yo creo que iría mejor por ahí enfocarle en lugar de hacer un trabajo de investigación, señorita, por eso. Muchas gracias, Sería ingeniero. mucho mejor hacer un proyecto con ese en fondo, ¿no? ¿Qué dice? Gracias por la orientación, ingeniero. Ya. ¿Algo más, jóvenes?
Jorge. Bueno, yo tenía una consulta que es respecto a la construcción, ¿no? En el caso de los objetivos, Ya. a lo que, bueno, me dijeron en algunas materias de taller, era que el Ujú. objetivo general sí tenía su verbo, su fenómeno, su subfenómeno y la finalidad, ¿no? Para mejorar tal estado, ¿no? Ajá. Y en los objetivos específicos, me dijeron, ¿no? Que era verbo, el fenómeno y el subfenómeno, y ahí, ¿no? Ya no tiene tanto la finalidad del objetivo, sino de la variable, ¿no? En el Ujú. cual se va a estar avanzando y ya vienen las actividades. No sé si ese criterio también se cumple, ¿no? En este término. Ya. Claro. Sí, sí. ¿Por qué? Porque generalmente, porque en el objetivo general logramos algo, ¿no? Mm, Vamos a hacer esto para tal cosa. Ya. Pero en el objetivo específico tenemos que lograr algo, de tal que ese algo sea una suma para objetivo 1, para objetivo 2, objetivo 3, y la suma de los objetivos, de todos los objetivos, nos logre el objetivo general, el producto final. ¿Ya? ah, Entonces, suponiendo que, por ejemplo, la señorita que decía, su proyecto va a ser producción de salchichas a partir de la carne de llama, entonces, el objetivo, ¿cuál va a ser? ¿Qué dices tú? ¿Cómo te llamas tú? Sergio, Sergio. ¿Cómo sería el objetivo general, Sergio? Así lo ayudamos a la compañera. tendría que ser, el- sería en sí es, para producto sería elaborar, ¿no? En el caso, ¿Ya? elaborar, ¿Ese sería el objetivo, Sergio? para el objetivo general tendría que ser como elaborar, ¿no? Lo que sería la salchicha No, no, a ¿tú partir crees de que llama. elaborar no es una actividad? Mm, podría, sí, Es sería, una actividad. sí. Ya. Ahora, aquí viene una cosa. No sé cómo se llama la señorita, pero ya creo que no sé si sigue ahí. Ahí, si yo te preguntara cuál sería el objetivo, tenías que contestarme, depende, ¿no? Mm, Depende dónde lo va a hacer el proyecto. Un paso, ¿no? Suponiendo que va a ser en Curahuara de Carangas, ya, suponiendo. Entonces, ¿a quién estamos estudiando en este caso para hacer el proyecto? ¿A las llamas o a Curahuara de Carangas o a las personas? Esa es la pregunta que nos haríamos, ¿no? sí, ¿Cuál es el problema? claro. ¿Las llamas, la región de Curahuara de Carangas o las personas? ¿Qué dicen? Claro, digamos, primero sería generar el hábito de consumo, ¿no? Por ejemplo, es atípico, ¿no? Ya, Entonces serían las personas primero, ¿no? las personas. Pero ya, muy bien, empecemos por las personas. Si las personas son el problema, pero ¿cuál es el problema de las personas en esa situación de llama, carne, salchicha, comunidad? ¿Cuál es el problema de la persona? O sea, Bueno, pues a mi criterio, lo que escuché sería como, podría ser una oportunidad, pero yo lo veo más que se tiene que incentivar el hábito de consumo, ¿no? Por ejemplo, el caso similar sería de los cuis en Perú, ¿no? Ellos ya lo ya, tienen dentro de su modelo mental, podríamos decir, que para ellos ya es un hábito, ¿no? Es habitual, pueden consumirlo, pero si ven, digamos, en el caso en Bolivia, ya lo ven un poco con repelús en el caso, ¿no? Porque somos mucho más... pero ya. eso. Sergio, mantente en línea. Seguimos y gracias porque estás siguiendo vos. Bien, estamos hablando, ¿quiénes lo crían las llamas? Los propietarios, no vamos a decir los llameros, ¿no? Los propietarios, los ganaderos,
los ganaderos de llamas, ¿no? Ya. Entonces, estamos estudiando a las personas y las personas son los ganaderos. No es el mercado todavía, es el ganadero, porque es el origen ahí. Ahí está la materia prima. Y como está ahí la materia prima, esos ganaderos que son, por decir, 50 o 100 personas, 100 ganaderos, cada uno debe tener, por ejemplo, 10, 20, 30 llamas, algo así. Y de esas llamas, las que se puedan entrar al faeneo debe ser unas 5 cada mes, cada 3 meses, ya. No van a ser todas. Bien. El análisis que tenemos que hacerlos es a los ganaderos, primero, porque los ganaderos son los involucrados, no las llamas, los ganaderos. Ya. Entonces, y los ganaderos cuando vayamos a reunirnos, nos van a invitar a una reunión, por decir, ¿no? Nos reunimos con ellos y discutimos. Y, a ver, queremos escucharles, les decimos. ¿A qué nos han invitado? ¿Qué queremos que los ayudemos? Entonces el ganadero va a decir, miren, nosotros tenemos una asociación de ganaderos, tenemos alrededor de 1000 llamas, pero el problema es de que no sabemos dónde vamos a vender. Cuando carneamos la llama, llevamos a La Paz o llevamos a Oruro, gastamos dinero, cada uno lleva, no logramos recuperar lo que invertimos y tenemos, ni siquiera logramos, ¿qué les digo? Volver a crecer y nos quedamos un poco paralizados con esto. No logramos crecer en nuestro ganado. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué quieren que los ayudemos? Entonces ellos van a decir, nosotros hemos visto que en otros lugares están haciendo la carne y quieren convertirlo en otros productos y queremos vender ese producto. O sea, y con eso, ¿qué cosa quieren hacer? Seguramente van a decir, pues, oye, queremos mejorar. Producto de eso vamos a tener mejores ingresos. ¿Verdad? Entonces, el problema de ellos no es en la cría de llamas. Eso van a ser problemas colaterales, ¿ya? Entonces, ahí ya va los otros objetivos, ¿no? Específicos. El objetivo será, entonces, mejorar o implementar una planta procesadora de, ¿qué hemos dicho? De salchichas a partir de la carne de llama. Ese va a ser el objetivo. Ese va a ser el objetivo. Para eso necesitamos ¿qué cosa? En algún momento se va a terminar las llamas. Entonces, uno de los objetivos específicos es mejorar, ¿qué te digo?, la genética de las llamas. Mejorar la organización de la cooperativa, suponiendo que es una cooperativa, o de la asociación, ¿no? Ahí podrá ser también otro de los objetivos, es mejorar la alimentación y la sanidad del hato llamero. ¿Te das cuenta? Ese tipo de cosas. Y el otro objetivo que puede ser es incursionar en mercados, en nuevos mercados, pero con los productos, ya no con la carne, sino con las salchichas. Ese es el camino que debemos hacer. O sea, no es elaboración. La elaboración es el medio para lograr algo. Pero producto de esa elaboración vamos a generar los ingresos, vamos a mejorar los ingresos de los productores. Eso es el proyecto. El título será, ¿qué hemos dicho el título? Producción de salchichas a partir de la carne de llama, mediante la implementación de una planta procesadora. Ese es el objetivo. Y, mejor dicho, el título, ¿no? El título puede ser, ¿cómo he dicho? Bien.
producción, el título podría ser eso, ¿no? Ahora, en el objetivo va a ser, pues, mejorar los ingresos de los productores, de los ganaderos, ¿ya? De llamas en el municipio de Curahuara de Carangas. Ya tengo la localización, tengo la actividad, tengo el producto. ¿Se dan cuenta? Entonces, mucho cuidado con esos jóvenes, porque el sujeto es el que tiene que mejorar su situación.